Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio del curso de programación en Go. En esta ocasión vamos a hablar de tres herramientas que nos da el lenguaje de Go para ayudarnos en situaciones especiales que pueden ocurrir durante la ejecución de nuestro programa. Estas herramientas son Defer, Panic y Recover. Así que vamos a empezar con Defer. Y defer se utiliza para ejecutar código en una función, ¿verdad? Puede ser una función que hayamos definido explícitamente con un nombre, o puede ser una función anónima, como vimos en el episodio anterior. Se utiliza para ejecutar el código dentro de esa función una vez que la función que contiene el defer haya terminado. Y vamos a ver aquí un ejemplo de cuándo esto es útil, ¿verdad? Así que vamos a estar utilizando el paquete OS que contiene una serie de funciones para trabajar con el sistema operativo y cosas como los archivos, ¿verdad? El file system, como se dice en inglés. Y vamos a estar abriendo un archivo. Vamos a abrir el archivo, y para abrir un archivo vamos a utilizar una función del paquete OS que se llama Open, ¿verdad? De abrir en inglés. Y a esa función le vamos a pasar el nombre de un archivo. Vamos a poner aquí archivo como si fuera una variable, y entonces vamos a definir esa variable aquí, archivo. Vamos a poner que es prueba.txt. ok. Entonces, esta función open del paquete OS devuelve dos resultados. Vamos a hacer F y R. Ok, y como discutimos en el episodio de las funciones, pues este es una costumbre, ¿verdad? Una convención dentro del lenguaje de Go, en donde tenemos una función que devuelve un valor o más de un valor, ¿verdad? Y el último resultado que devuelve viene siendo un valor de tipo error, que tradicionalmente se le pone como nombre error al nombre de la variable. Y si hay algún tipo de error, pues este valor no va a ser igual a nil. Si no hay error, pues este valor va a ser nil. Así que lo que estamos haciendo entonces es que estamos llamando la función open y con el nombre del archivo que está en la variable archivo, y variable que estamos definiendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos una función que puede fallar, ¿verdad? Puede devolver un error, pues la forma tradicional en Go de cómo trabajar con esto es que lo próximo que hacemos inmediatamente es verificar si error no es nil. ok, si error no es nil, quiere decir que hubo un error y queremos actuar inmediatamente sobre eso. Así que, ¿qué es lo que haríamos tradicionalmente? Pues haríamos por ejemplo un printf y decimos error abriendo archivo. Le ponemos, para que se sepa cuál es el nombre del archivo que estábamos tratando de abrir. Y lo próximo que quisiéramos hacer es salir del programa, ¿verdad? Y como anteriormente habíamos hecho, pudiéramos hacer un return aquí. Pero hacer un return aquí hace una salida del programa como si el programa hubiera ejecutado exitosamente. Y nosotros no queremos eso, queremos que se notifique, ¿verdad? Una vez que cierre el programa, de que hubo un error. Esto tradicionalmente en los sistemas operativos, cuando un programa cierra con error, pues devuelve un valor
mayor que 0. Si el programa corrió sin problemas, pues normalmente el valor que devuelve es 0. Si es mayor que 0, pues quiere decir que hubo algún tipo de error. Y eso lo logramos con la función exit dentro del paquete OS. Exit. Y le ponemos aquí 1, ¿verdad? Puede ser cualquier número, pero tradicionalmente empezamos desde el 1, porque 0 quiere decir que no hubo error alguno. Así que hacemos un OS exit 1. Si hubo error, ¿verdad? Primero imprimimos la pantalla el mensaje y luego hacemos un exit. Y ya eso sería en el caso de que hubiera un error aquí a la hora de tratar de abrir el archivo. Una vez que tenemos el archivo, vamos a venir aquí y tenemos que hacer import de otro paquete de la librería estándar que se llama IOUtil. Son utilidades de input-output dentro del paquete IO de input-output. Hay un subpaquete que se llama IOUtil y contiene, pues como sugiere el nombre, ¿verdad?, utilidades de input-output. Dentro de esas utilidades hay una. Vamos a venir aquí un poquito más despacio aquí. Y vamos a utilizar dentro de IOUtil la función readAll. Y readAll lo que hace es que lee un archivo completamente, el archivo que tenemos en la variable f, ¿verdad? Y entonces esto devuelve un slice de bytes, o sea, todos los bytes que se leen de ese archivo los va a poner en un slice. Vamos a ponerle b, que tradicionalmente cuando tenemos un slice de bytes, el nombre corto, ¿verdad?, que se le pone es b. Y también nuevamente tenemos la variable error por si hay algún tipo de error. Y nuevamente, si hay algún tipo de error, lo primero que tenemos que hacer es verificar si el error no es nil. Pues entonces algo pasó, ¿verdad? Y vamos a querer, primero que nada, tenemos que cerrar el archivo, ¿ok? Esto es bien importante porque en este tipo de recursos, ¿verdad?, cuando abrimos un archivo en el sistema operativo o una conexión en el network, ese tipo de recursos, ¿verdad?, que se abren, que normalmente se abren con una función en algún paquete que se llama open, ¿verdad? Casi siempre va a haber una función análoga que se llama close. Y es importante que en cualquier punto de salida del programa, sea error o sea normal, pues cerremos esos recursos. En el caso, por ejemplo, de los archivos, todos los sistemas operativos tienen límites de cuántos archivos pueden estar abiertos. Es decir, nuestro programa cierra porque hubo un error aquí en el read all, por ejemplo, y no hacemos este f.close, ¿verdad? Pues ese archivo se queda abierto, después corremos el programa nuevamente y vuelve y se queda abierto, y así se siguen quedando esos recursos abiertos en el sistema operativo hasta que llegamos al límite, y de momento ya ningún programa puede ejecutar porque ya a nivel del sistema operativo no se pueden abrir más archivos. Así que es bien importante cerrar, ¿verdad?, el recurso. Si hubo un error, pues cerramos aquí. Y nuevamente haríamos esto, ¿verdad? Imprimimos el error y hacemos el os.exit. Ahora, como ya vemos que estaríamos aquí nuevamente repitiendo, simplemente estaríamos cambiando el mensaje de error y haciendo el os exit, ¿verdad? Pues existe, vamos a subir acá arriba y vamos a importar el paquete log, ¿ok? Y el paquete log es para hacer entradas, ¿verdad? O imprimir a pantalla o enviar un archivo, ¿verdad? Entradas de cualquier tipo de evento que ocurre en nuestro programa. Pero convenientemente el paquete log tiene una función que se llama fatalf,
vamos a borrar esto aquí. Sustituimos font por log, ¿verdad? Y en el caso del printf, vamos aquí a poner fatal f, ¿ok? Y viene siendo igual que el printf, ¿verdad? Acepta los comodines y todo igual, pero fatal f automáticamente, una vez que imprime el mensaje, llama a os.exit con 1 de como el error, el status, ¿verdad? Así que con una sola línea pues ya logramos hacer eso. Así que vamos aquí, copiamos esa línea, vamos a borrar estas dos y tenemos que cambiar el mensaje del error, ¿verdad? Vamos aquí, no sería leyendo archivo, ¿verdad? El primer error fue abriendo el archivo, este sería leyendo el archivo, y lo primero que hacemos es que lo cerramos y hacemos el log fatal f, lo cual saldría del programa. Ahora bien, si no hubo ningún error, pues continuaríamos aquí luego del if, y vamos entonces a hacer un printf vamos a poner %s/n y vamos a imprimir el contenido del slice de bytes, pero lo estamos convirtiendo primero a un string. Aquí estamos utilizando la conversión a string de b, y b es un slice de bytes. Esto está permitido porque al fin y al cabo los strings en su nivel más bajo pues son bytes, ¿verdad? Sea codificación UTF-8 o sea la codificación que sea, pero al fin y al cabo son bytes, y por eso nosotros podemos convertir un slice de bytes a un string. De que la codificación esté correcta, pues ya eso es otro, ¿verdad? Es otro tema, ¿verdad? Puede ser que el slice of bytes lo que tiene son números y lo convertimos en un string y lo que da son caracteres inválidos. Pero en este caso, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, del archivo que estamos leyendo, y entonces pues lo podemos convertir a string con bastante confianza. Así que vamos a guardar estos cambios y a correr el programa, y entonces tenemos que nos imprime hola mundo, porque vamos a ver el contenido de ese archivo prueba.txt. Eso es lo que tiene el archivo prueba.txt, tiene hola mundo. Así que vamos nuevamente. Ok, ahora si por alguna razón, ¿verdad?, en este ejemplo pues quizás no tiene mucho sentido, pero vamos a decir que nosotros tenemos un programa en donde este archivo hay que leerlo varias veces, ¿verdad?, y procesar el contenido. Pues vamos a copiar estas líneas y las vamos a poner por aquí. Y vamos a insertar aquí una función que tiene el archivo, ¿verdad?, que obtenemos de la función del os.open. Tiene una función que se llama seek, que nos permite regresar al comienzo del archivo, porque si no, cuando hacemos este read all nuevamente del mismo archivo, ¿verdad?, pues no leería nada porque ya estamos al final del archivo. Así que con esta función aquí de seek, y le estamos diciendo 00, que queremos regresar al comienzo del archivo. Así que hacemos ese seek, aquí hacemos nuevamente el read all, verificamos nuevamente aquí si hubo algún tipo de error con if error no es igual a nil. Y si hubo algún tipo de error, pues queremos nuevamente cerrar el archivo y hacemos el log fatal f. Y acá pues imprimimos, ¿verdad?
Entonces, algo que se me olvidó hacer la última vez que corrimos el programa, aquí al final del programa también, justo antes de terminar, tenemos que hacer un close, ¿verdad? Porque si el programa ejecuta exitosamente, ¿verdad? No hubo ningún tipo de error en ningún momento, pues estos f.close no ejecutan. Así que tenemos que al final de la corrida exitosa, justo antes de terminar, ¿verdad? La llave es que cierra el main, pues corremos el close para cerrar ese archivo. Así que vamos a guardar estos cambios y corremos el programa. Y aquí obtenemos un error que es bastante común, ¿verdad? Cuando uno está trabajando en la línea 26 nos está diciendo que no hay variables nuevas a la izquierda del operador de declaración corta. ¿Ok? Esto pasa, vamos allí. Estamos en la línea 26 aquí. Estoy definiendo nuevamente, tratando, ¿verdad? de definir BIR que ya había definido acá arriba, ¿verdad? Estamos simplemente hicimos un copy paste. Así que aquí en esta ocasión, en vez de definirlas, pues es simplemente una asignación, el signo de es igual solamente. Ahora guardamos los cambios y obtenemos el hola mundo 2 veces, ¿ok? Sin problema. Ahora, ¿qué pasa? Que como podemos ver, estamos aquí repitiendo el f.close en cada uno de los puntos de salida del programa, ¿verdad? Si hubo un error allá arriba, aquí, tenemos que cerrar el archivo. Si hubo un error aquí, tenemos que cerrar el archivo. Si hubo y si no hubo ningún error, pues tenemos que cerrar el archivo. Y esto pues puede ser un poco peligroso porque si el programa es largo y complejo y tiene muchos puntos de salida, puede ser que se nos olvida, ¿verdad? Hacer uno de esos puntos close y entonces volvemos a lo que hablamos de los recursos, ¿verdad? Del sistema operativo que se nos pueden acabar. Y aquí es donde entonces aparece la importancia de defer. Con defer yo puedo, vamos a eliminar estos file.close, yo los puedo eliminar por completo y la lógica sería, trato de abrir el archivo, si hubo un error pues salgo inmediatamente, no tengo que hacer nada porque no se pudo abrir el archivo, ¿verdad? No lo tengo que cerrar porque no se pudo abrir. Ahora, si llego aquí, luego de este if, quiere decir que sí se pudo abrir el archivo. Y entonces aquí yo puedo hacer un defer f.close. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es que justo antes de terminar main, ¿verdad? Que es la función donde está este defer. El defer está directamente en la función main, es donde estamos llamando defer. Y a defer lo que le pasamos es una función llamando esa función, ¿verdad? No es simplemente especificar el nombre de la función, sino que la llamamos, ¿verdad? Hacemos la llamada de la función con los paréntesis. En este caso close no recibe ningún argumento, ¿verdad? Así que hacemos esa llamada ahí una sola vez. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si main va a terminar, sea porque hubo un error, y aquí llamamos fatal F, o acá también hubo un error y llamamos fatal F, o que simplemente no hubo ningún error y aquí termina main, no importa en cuál punto termina main, justo antes de terminar se va a correr este defer, ¿ok? Al cual nos libera de tener que estar repitiendo esa llamada una y otra vez en todos los puntos de salida. Y la costumbre es, y lo que se aconseja, es que hagamos el defer inmediatamente que ya se pueda hacer. Una vez que abrimos el archivo, por ejemplo, verificamos si hay un error. Y si no hubo error, ahí inmediatamente hacemos el defer para que no se nos olvide, ¿verdad? Para que esté siempre cerca del punto donde abrimos
pues está el punto donde queremos que cierre, pero obviamente al final de la función, sea como sea la salida. Esto también pues se hace con las conexiones, ¿verdad? Si estamos trabajando con conexiones que abren y cierran, inclusive cuando veamos más adelante, cuando se trabajan con los locks, los seguros, ¿verdad? Que se le ponen a ciertas variables a la hora de trabajar con paralelismo o concurrencia. Pues ahí también nosotros adquirimos un lock y después tenemos que hacer un unlock, tenemos que soltarlo. Y eso también lo podemos asegurar con el defer, ¿verdad? Que una vez que adquirimos el lock, pues después hacemos el unlock con el defer. Así que esto pues nos da una gran seguridad de que no importa cómo sea la salida de la función main, que viene siendo la salida del programa, ¿verdad? En este caso, pero también puede ser en cualquier función que nosotros hagamos, podemos tener un defer adentro. Y ese defer es el que nos va a permitir una sola vez llamar esta función, en este caso el close, y ya pues podemos estar seguros de que eso va a ocurrir. Ok, si guardamos estos cambios y corremos el programa, pues vemos que el resultado es exactamente el mismo. Vamos a vamos a hacerlo de esta forma. Yo voy a cambiarle el nombre al archivo prueba.txt. Vamos a ponerle .back al final. Okay. Y ahora si trato de correr el programa, vemos este mensaje de error, que es el que nosotros especificamos con el log.fatalf. Dice error abriendo archivo prueba.txt. Y al principio pues nos pone este prefijo aquí con la fecha y la hora, ¿verdad? Que es básicamente lo que hace el paquete, las funciones del paquete log, pues le añaden un prefijo y esto se puede modificar, ¿verdad? Uno puede cambiar el comportamiento del paquete. Y de hecho nos dice exitStatus1 y ahí entonces vemos precisamente que esa función del log se encarga de llamar os.exit con 1 como el parámetro. Así que vamos a regresar acá al código y vamos a hacer entonces el ejemplo para que puedan ver el uso de panic. Panic es una función que tenemos en Go que nos permite provocar un panic. Anteriormente habíamos mencionado que un panic es cuando hay un error a la hora de ejecutar el programa. En inglés se llama el runtime. Y si en el runtime ocurre un error, pues Go provoca lo que llama un panic, que es que simplemente se detiene la ejecución del programa, cierra el programa, nos da algún tipo de mensaje de error y un stack trace que se llaman, que viene siendo el historial de las funciones que estaban ejecutándose en memoria al momento de cerrar el programa. Así que nosotros también podemos provocar un panic. Es una función definida a nivel del lenguaje. Y para ver eso, vamos aquí, entonces vamos a venir y archivo igual a nada. Y entonces vamos a hacer aquí un if archivo igual a nada. Hacemos un panic, nombre de archivo vacío. Ok. Así que aquí lo que estamos es verificando si el nombre del archivo está vacío, pues vamos a hacer un panic. Vamos a ver cómo se comporta eso. Y en efecto, aquí tenemos, ¿verdad? Dice que hubo un panic. Nos da el error, el mensaje de error que nosotros mismos definimos de que el nombre del archivo está vacío, como lo vemos aquí.
Y tenemos el stack trace, que en este caso es bastante sencillo porque lo que había una sola función corriendo, ¿verdad? La función main. Así que ahí vemos como nosotros mismos podemos provocar un panic. Y la pregunta sería, pues, ¿para qué yo puedo utilizar esto, ¿verdad? Y la recomendación que se hace es que panic se utilice solamente cuando queremos señalar que hay un error a nivel de la lógica del programa, a nivel del programador, ¿verdad? En este caso vamos a decir que el nombre del archivo somos nosotros los programadores, ¿verdad? El que está haciendo el programa es el que define este nombre del archivo. Este nombre no lo estamos sacando de input del usuario ni de leerlo de otro lugar, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos definiendo el nombre de este archivo. Así que si ese nombre está vacío, pues quiere decir que es un error de nosotros como programadores. Y ahí pues llamamos panic porque no queremos que el programa continúe, queremos que se detenga inmediatamente, y esa es la mejor alerta para nosotros a la hora de estar desarrollando el programa de que cometimos un error y tenemos que verificar a ver exactamente qué fue lo que pasó. Y el mensaje de error aquí del panic que nosotros definimos es lo que nos va a ayudar precisamente a buscar, ¿verdad?, dónde es que está el error. ¿Qué pasa? Que adicional a esto, nosotros podemos, por ejemplo, en un programa que sea bastante complejo y tenemos varias funciones que llaman a otras funciones, y vamos a decir que dentro de esa cadena hay una función que está bastante anidada profundamente, y esa función llama un panic, y después nosotros pues quisiéramos más arriba en esa cadena, por ejemplo en main, detectar, ¿verdad?, que hubo un panic más abajo en la cadena de las funciones y tomar algún tipo de acción. Pues eso nosotros lo podemos lograr precisamente con defer, y específicamente con una función adicional que nos da Go que se llama recover. Así que eso normalmente vemos que se definen al principio de las funciones. Hacemos un defer aquí y definimos una función anónima, y dentro de esa función anónima vamos a utilizar el if con la declaración corta, en donde vamos a recibir un valor de la función recover. ¿Ok? Y la función recover es una función definida a nivel del lenguaje de Go, que si recover se llama dentro de un defer, ¿verdad? Y la función donde está ese defer está en una cadena donde se ha llamado un panic más abajo o en la misma función, pues el recover va a devolver el valor que nosotros le pasamos al panic, que viene siendo aquí el mensaje, este texto que le pusimos aquí en el mensaje. A panic nosotros le podemos enviar como argumento cualquier cosa, ¿verdad? No tiene que ser un string. Aquí como hicimos un literal aquí de string, pero pudiera ser cualquier tipo de objeto, y nosotros acá en recover estaríamos recibiendo ese objeto si es que nosotros, ¿verdad?, si es que hubo un panic como tal. Si no hubo un panic, pues cuando main termine se va a llamar el defer, va a correr esta función anónima que estamos definiendo aquí, y recover no devuelve nada, así que no pasa nada, ¿verdad?, porque lo estamos poniendo dentro de un if. Y entonces vamos precisamente a verificar si R no es nil, pues quiere decir que recover sí devolvió algo. Así que ahí entonces pues nosotros pudiéramos
pues imprimir un mensaje a la pantalla o hacer, ¿verdad?, cualquier actividad que querramos, ¿verdad? Inclusive podemos ignorar el panic y continuar la ejecución del programa. Vamos a poner aquí, ocurrió un panic con valor %1, ¿sí? Y imprimimos lo que esté dentro de R. Y aquí no se nos pueden olvidar los paréntesis, ¿verdad?, de la llamada de esta función que estamos haciendo. Así que vamos a guardar esos cambios, corremos el programa y ahora vemos que en vez del panic que vimos anteriormente, lo que tenemos es la entrada que acabamos de hacer al log con fatal F y nos dice ocurrió un panic con valor, y aquí tenemos nombre de archivo vacío, que es el valor que nosotros le pasamos a la función panic. Así que con este método, ¿verdad?, que nos provee el lenguaje de recuperarnos de un estado de panic, pues pudiéramos hacer una serie de análisis, ¿verdad?, dependiendo de qué fue lo que pasó. Pues entonces podemos tomar la decisión si vamos a detener el programa o si no lo vamos a tener. Un ejemplo clásico que siempre se usa es el ejemplo de los web servers, ¿verdad? Podemos tener un request que dentro de la cadena de las funciones que ejecuta el request, pues ocurre un panic, sea porque hubo un error con la conexión del network del cliente o, ¿verdad?, algo pasó. Y ese panic lo puede capturar el web server a un nivel más arriba dentro de sus funciones y pues cerrar esa conexión, hacer el tipo de limpieza que haya que hacer, pero no necesariamente tiene que entonces detenerse todo el server, ¿verdad? El web server puede seguir atendiendo otras conexiones. Así que por eso es que existe, ¿verdad?, este tipo de mecanismo de panic y recover para permitir hacer un análisis, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. La realidad es que luego de años ya de utilizar panic y recover de diferentes formas, la comunidad de Go se ha dado cuenta que pues hay que tratar de limitar el uso de panic y recover al mínimo. Y preferiblemente, como mencioné, a casos en donde nosotros mismos como programadores queremos estar alertados de que cometimos un error y no utilizarlo para errores que pueden ocurrir por razones externas, por ejemplo, pues razones como que el archivo no se pudo leer o la conexión falló, cosas así. Esas otras cosas se supone que las se manejen pues con el mecanismo tradicional de los errores, como vimos aquí, ¿verdad? En donde tenemos funciones donde se devuelve un valor y un error, y inmediatamente lo que vamos a hacer es verificar, ¿verdad?, si el error es nil. Y si no es nil, pues quiere decir que ocurrió un error y podemos tomar acción. Por eso, pues para este tipo de situación, que es la gran mayoría de las situaciones que pueden haber con errores, no necesitamos panic ni recover. Así que pues es bueno tener eso en mente, ¿verdad?, porque inclusive al principio de cuando empezó a ganar popularidad el lenguaje, pues salieron hasta artículos que recomendaban utilizar panic y recover como un mecanismo parecido a las excepciones, ¿verdad?, que encontramos en otros lenguajes como Java, por ejemplo, PHP. Pero luego se fue dando cuenta la comunidad de que eso no era recomendable porque hace que el código sea más difícil de mantener y hace que las ataduras entre diferentes partes del código sean mucho más fuertes y no permiten la flexibilidad a la hora de cambiar una parte del código. Así que pues hay que tener cautela, ¿verdad?, cuando se trata de panic y recover. Y pues con eso espero que ya hayan visto, ¿verdad?, esta funcionalidad que tenemos dentro del lenguaje.
y que les sea útil, ¿verdad? Si les gustó el video, no olviden darle like, por favor, y suscríbanse para saber cuándo salen los videos nuevos. Aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.